Al hermano, pues tengo poco tiempo de conocerlo, ¿verdad? Toda la vida del cristianismo. El hermano fue quien me bautizó. No voy a decir cuándo para que no vayan a hacer cuentas, ¿verdad? Pero el hermano me bautizó cuando yo tenía 15 años. No me quería bautizar el primero, ¿verdad? A los 11 años, que creo que me iba a bautizar yo. Pero gracias a Dios, ¿verdad? El hermano nos instruyó, nos enseñó y fue donde pues aprendimos las primeras bases de nuestro cristianismo y sobre todo, ¿verdad?, ese ejemplo para poder permanecer firmes en la fe a pesar de las pruebas y tribulaciones que vienen pues en el Evangelio. Su hermano Mateo ha estado predicando ahí en la ciudad de Reynosa por unos 32 años. Hermano es graduado de la escuela de Monterrey en el año 1994. Está casado con nuestra hermana Lisa. Ellos tienen dos hijos, Abiud y Alaina. Y nuestro hermano pues todos estos años ha estado activo, presentando, exponiendo la palabra de nuestro Dios en campañas evangelísticas, en conferencias y pues nuevamente, ¿verdad? El hermano ha hecho un arduo trabajo ahí en la congregación en Reynosa y pues siempre, ¿verdad?, contentos, agradecidos con el Señor que nos ha dado la bendición de poder conocer a nuestro hermano. La congregación creo que es la primera vez que lo invitamos aquí localmente. No, ya había venido una vez, ¿verdad?, creo, cuando estábamos en Porter, pero hay algunos que son nuevos aquí en la congregación que no lo han conocido. A un hermano, ¿verdad?, que amamos, apreciamos y respetamos bastante y pues apreciamos no solamente el trabajo que él hace, pero la firmeza que ha demostrado todos estos años en el Evangelio. Hermanos, sin más quitar el tiempo, pase y predica la palabra. Hermano, déjenme decirles que las situaciones que el reino dividido está enfrentando no son fáciles. Ha ocurrido la división del reino y ahora no es un reino unido, hay un reino dividido. Tendremos al reino del norte y el reino del sur. El reino del norte que inicia bajo aquel hombre que a través de la historia sería conocido como el hombre que hizo pecar a Israel, conocido como Jeroboam. El reino del sur, dirigido en manos de un joven que en lugar de escuchar los consejos de los ancianos, sigue el consejo de los jóvenes que le dicen: tú castiga a los más fuertes, y si vienen por indolencia, vienen por misericordia, yo seré más duro aún que mi padre, dijo Roboam. Así que pasa el tiempo, hermanos, y hay conflictos, situaciones. El reino del norte no precisamente se destaca por tener los mejores reyes. El reino del sur, en su mayoría, tiene reyes que se han esforzado por agradar a Dios, por estar aún más cerca de Dios que el reino del norte. Y hermanos, es ahí donde surge un rey conocido como Usías. Este rey conocido como Usías, hermano, cuenta con el apoyo de Dios, puesto que ha iniciado buscando el apoyo de Dios. Ha iniciado buscando la sabiduría divina, ha iniciado buscando el agradar a Dios a través de su vida, de sus acciones, de su pensamiento. En todos los aspectos trata de agradar a Dios, de tal manera que dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, dice la Escritura, que Jehová le prosperó el reinado a Usías. Sin embargo, hermanos, la bendición no fue suficiente. Sin embargo, la ayuda de Dios no fue suficiente. La fuerza que Dios le ha dado no le fue suficiente, y llega un punto en que llega a ensoberbecerse Usías, creyendo que él puede tomar decisiones no solamente en aspectos del reinado, no solamente en aspectos de lo que corresponde a su reinado, sino incluso en los aspectos espirituales, tratando de entrar ante la ley, ante el templo, y queriendo hacer lo que mejor le plazca. Y es ahí cuando aparece en escena, hermanos, en la Escritura, Azarías y 80 sacerdotes, mostrando una fe inmovible para defender la santidad
en asuntos espirituales. Ese es el tema, hermanos, que se me ha asignado. Fe inmovible para defender la santidad en asuntos espirituales. Les agradezco a los hermanos por la invitación que tuvieron a bien hacernos, hermanos, para esta serie de conferencias, esta serie de predicaciones. Y déjenme decirle que no quiero perder el tiempo. No quiero perder el tiempo. Déjeme decirle brevemente algo que ocurrió en una campaña, que ahorita me acordaba en lo que me presentaba José, o nosotros conocemos como Jesús o Chuy. En una ocasión, hermano, se presentó un hermano a predicar, lo presentó un hermano al invitado, se llevó 20 minutos, hermano. Y cuando pasa el predicador dice: gracias, pero fue mucha crema a los tacos, hermano. Me quitaste 20 minutos del tiempo. El predicador local se molestó y se fue, hermano, a una tienda departamental y no volvió hasta que terminó. Espero que no se nos vaya. Hasta que terminó de predicar el hombre, ¿verdad? Hermano, déjeme decirle que para estudiar este tema de fe inmovible para defender la santidad en asuntos espirituales, hemos recurrido a estudiar la lengua o el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y nos da 3 definiciones respecto a lo que es inmovible. La primera es aquello que no puede ser movido. La segunda es aquello que no se mueve. Y la tercera lleva una triple señalamiento, hermano. Inmovible es aquello que es firme, invariable y constante. Y esta es donde voy a apoyar el tema de este momento. Para poder estudiar esta fe inmovible, vamos a apoyarnos en la tercera definición de firme, invariable y constante. Y hermano, el día de ayer hablaban los hermanos, y por el tiempo que disponemos, pues muchas cosas van a quedar pendientes, y otras tal vez usted dirá: en el libro no viene así, o no se predicó igual. Tiene razón, porque no va a ocurrir así. En alguna ocasión alguien me platicó una historia de un hombre que fue a llevar a su hijo a ver una película conocida como El hombre fuerte, más fuerte del mundo, y le dice a su hijo: mira, hijo, vamos a ver la película de Hércules y vas a ver lo que va a ocurrir. Y le platicaba al hijo: mira, hijo, y vas a ver cuando le saquen los ojos y lo pongan entre las columnas. Y eso no ocurre en la película. Papá, eso no pasó. Hombre, es que algo pasó. Pero mira, de veras, yo he visto por ahí, supe no sé dónde, que le habían sacado los ojos a Hércules y se apoyó en las paredes. Imagínense, confundiendo a Hércules con Sansón, pero él tenía esa idea. Así que espero en Dios que no nos confundamos, hermano, a través del tiempo que nos queda tampoco, pero vamos a aprovechar al máximo. Vamos a iniciar diciendo entonces, hermano, primeramente, la fe inmovible para defender la santidad en asuntos espirituales. Habremos de decir entonces que la fe, hermanos, por definición, inmovible debe de ser firme. Así es como debe de ser la fe inmovible cuando se tratan asuntos espirituales. Debe de ser, verdaderamente firme. Dice el libro de Segunda de Crónicas, hermano, capítulo 26, versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Déjeme darle brevemente, ya en los escritos vendrá el contexto, pero déjeme decirle que el rey Usías, hermano, creyendo, como decía al principio, que él podía decidir, tenía la capacidad de decidir, quiso entrar y ocupar el lugar del sumo sacerdote, a lo cual interviene Azarías con un grupo de 80 sacerdotes para que él no llevara a cabo un acto de violación a la ley y al templo. Y dice la escritura, el pasaje que leíamos: entraron con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. La fe, hermanos, inmovible debe de ser firme por definición. Y déjeme decirle que a través de la escritura hemos leímos, conocemos que la firmeza en la fe tiene que permanecer. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad y estar firmes, dice el apóstol Pablo, en la fe.
Hay que permanecer firmes en cuanto a la fe que hemos recibido. Por tanto, insiste el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 11. Así que vestíos con toda la armadura de Dios, y dice la Escritura, permanezcan firmes para que puedan estar firmes en cuanto a la fe. Y podemos seguir escuchando, hermanos, las palabras de los escritores sagrados y leyendo, y usted va a encontrar siempre que debemos estar firmes en cuanto a la fe. ¿Qué es lo que vemos, hermano, en esta narración? Lo que vemos nosotros es que hubo un grupo de 80 sacerdotes unidos a Azarías que fueron, hermanos, verdaderamente hombres que se mantuvieron firmes ante la intromisión de Usías. Pero para poder, hermano, enfrentarse al rey, para poder enfrentarse a la autoridad máxima del reinado del sur de Judá, estos hombres, estos sacerdotes tenían que tener, hermano, tres aspectos importantes: convicción. Tenían que estar plenamente convencidos que lo que estaban haciendo, lo que iban a hacer, era lo correcto. Iban a defender, hermano, la integridad espiritual, y tenían que estar convencidos. Pero además, hermano, debían ser valientes. Y la Escritura describe a estos hombres como varones valientes, porque el reino de Dios es de valientes. Acuérdese usted que los cobardes no entran en el reino de Dios. No entrarán, no tendrán cabida en la eternidad, hermano. Pero además de tener valor, hermano, habría que tener celo. Celo. De ahí que Jesús llega al templo y quita todos aquellos mercaderes y cita aquel pasaje que dice: el celo por tu casa me consume. Tres aspectos que hay que tener, hermano, para mantener una fe inmovible, firme: convicción, valor y celo, porque vas a enfrentar al número uno del reinado, que es el rey Usías, hermano. Es la única manera en que pueden hacer frente a la autoridad del rey. Es la única manera en que pueden defender la santidad del templo, la integridad de la Escritura, la adoración, hermano, del templo. Hay un ejemplo que se relaciona con esto, hermanos, y usted lo recordará allá en Daniel capítulo 3, versículo 17 al 18. Usted recordará aquel ejemplo donde se habla de aquellos varones, tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, hermano, que son presentados ante el rey porque ellos no han querido adorar la estatua de Nabucodonosor. No lo quieren hacer. Son acusados, señalados, presentados para que sean castigados y vayan al horno de fuego. Y hermano, es increíble que ante una multitud, tres jóvenes decidan no adorar a los ídolos, ir en contra de la autoridad, hermano, no adorando ídolos. Así que, hermanos, ellos no lo hacen, y dice el texto que hemos citado, Daniel 3, 17 al 18: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No solamente no iban a adorar la estatua, no solamente no se iban a arrodillar ante un ídolo, no solamente, hermano, no iban a ser idólatras. Además, hermano, están frente al rey Nabucodonosor y dice: no lo vamos a hacer. No vamos a doblegar nuestra fe. No vamos a humillarnos, sino que vamos a mantenernos firmes en lo que hemos creído. Así que ellos desafían al rey, hermano, y ellos presentan los tres aspectos que hemos mencionado: convicción, valor y celo, para no adorar a un ídolo, pero tampoco sujetarse a la autoridad de un rey. ¿Cuánta convicción, hermano? ¿Cuánta convicción y firmeza vemos en estos muchachos? ¿Cuánta convicción y firmeza vemos enfrentando el edicto, no de una persona de tercer o cuarto grado, del mismísimo rey? Y no le mandan decir al rey, frente a frente le dicen al rey: no vamos a hacer lo que tú estás diciendo. Hermano, hoy en día enfrentamos problemas. La iglesia enfrenta problemas ya porque el mundo cada día inventa
cada día está señalando más filosofías, hermano. Tenemos problemas porque hoy en día, hermano, tenemos humanismo, tenemos ideologías como el racionalismo, el escepticismo. El día de ayer venía platicando con el hermano Welle y platicamos sobre esa teoría de la tierra plana, hermano. ¿Cómo han dado por ahí? En México ahorita tenemos gente que trabaja bajo la identidad, se identifica con lo que sea, con piedras, palos, y hermano, hoy se identifica hasta con perros y gatos. Qué ridículo. Y sin embargo, hermano, hay personas que dicen: yo me identifico con un perro, soy un perro, trátame como un perro, y lo que a usted y a mí nos parece gracioso, para ellos no. Trátame como un gato, ya no soy todo esto, hermano. La iglesia tiene que estar al pendiente para enfrentar ese tipo de ideologías. Le comentaba a los hermanos que por ahí en el Senado, en México, se estaba debatiendo, hermano, ¿para qué? Para que se considerara como un delito, como violencia, hermano, de género, cuando alguien venía a las iglesias y si te dice que él siendo hombre se considera mujer, tú si no lo recibes, si no lo aceptas, si no lo toleras, si no lo recibes como miembro del cuerpo de Cristo, entonces, hermano, tú estás cometiendo un delito de violencia contra ellos. La iglesia tiene que estar preparada, hermanos, para este tipo de problemas, porque no se trata ya solamente de una discusión entre personas. Habremos que discutir con la autoridad máxima de nuestros países, hermano. ¿Y sabes algo? No solamente eso. Dentro de la iglesia, hermanos, surgen problemas por inmoralidad. Hermanos que viven en inmoralidad. Predicadores que viven en inmoralidad, hermanos que enseñan falsa doctrina, predicadores que están enseñando falsa, hermano, doctrina. Todo esto está surgiendo y la iglesia necesita mantener su fe firme, inamoviblemente, hermano, firme. Y es que tenemos que enfrentar a quien sea, cuando se trata, hermanos, de mantener la fe. Llámese un anciano, aunque sea un anciano de la iglesia, aunque porte la autoridad, hermano, conocida como anciano, tenemos que enfrentarnos ante una falsa enseñanza y la inmoralidad. Aunque sea un diácono de la iglesia, merece nuestro respeto el anciano, merece el respeto el diácono, pero no podemos, hermano, ignorar si hay una inmoralidad o si hay una falsa enseñanza, si hay engaño y sea lo que sea, tenemos que enfrentar, hermano, al liderazgo incluso de la iglesia. Los que tienen fe, hermanos, fe firme, tienen que tener convicción, tienen que tener, hermano, valor, tenemos que tener celo para enfrentar a quien sea ante una falsa enseñanza. Hoy en día, hermanos, tenemos que recordar las palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 12. Los valientes, hermano, son los que toman el reino y hacen suyas las convicciones del reinado. Solamente los valientes, hermano, no se amedrentan ante ninguna autoridad para enfrentarlos, hermanos, en lo que está mal. Y eso es lo que nos enseñan estos valientes hombres. Azarías y los 80 sacerdotes no se fijaron en la autoridad del rey, no se fijaron en la posición del rey, no se fijaron quién era. Se trataba de defender lo correcto. Y eso es lo que debemos de hacer, hermano. Antes de mirar el rango, tenemos que mirar lo que es lo correcto delante de Dios, porque eso es tener una fe firme, que es una característica de la fe inamovible. Así que mantengamos nuestra fe, hermanos, firme. Pero también, hermanos, cuando hablamos de una fe inmovible, además de firme, tenemos que decir que debe de ser una fe invariable, hermano. Invariable. Segundo de Crónicas capítulo 26, versículo 18 dice: y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo.
sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová nuestro Dios, oh Dios. La fe, hermanos, por ser inmovible, se define también como invariable. Hay un pasaje que yo aprendí desde que estaba allá, hermanos, donde yo fui bautizado en Victoria. Y este pasaje es Jeremías capítulo 5, versículo 31. Dice la escritura, hermanos: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haremos cuando llegue el fin? ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? Si al pueblo no le agradaba la enseñanza, inmediatamente los profetas, inmediatamente los sacerdotes cambiaban lo que al pueblo no le agradaba, lo que al pueblo no le gustaba, lo que al pueblo le incomodaba. Ellos cambiaban, hermano, la enseñanza de la ley con tal de que el pueblo estuviera contento, con tal de que el pueblo aportara con alegría los diezmos y lo que tenían que aportar, y el sacerdote y los profetas beneficiarse de ello. Así que los sacerdotes y los profetas, hermano, sobre todo el sacerdocio, no tenía problema con cambiar la enseñanza. Si al pueblo no le gusta que se hable de adulterio, no hablamos de adulterio. Si al pueblo no le agrada que le hablemos de injusticia, no le hablemos de injusticia. Vamos a cambiar la enseñanza, vamos a cambiar nuestra manera de impartir la enseñanza para que el pueblo no se ofenda. Había una complicidad mutua entre los profetas, el sacerdote y el pueblo, hermanos. Cuando hablamos de fe, hermanos, tenemos que entender algo. El sacerdote o los sacerdotes, Azarías y los sacerdotes, no hicieron eso. No cambiaron su fe. No cambiaron su fe por agradar al rey. No cambiaron su fe, hermanos, por agradar a la mayoría. No cambiaron su fe por quedar bien con el rey. Ellos no cambiaron su manera de pensar, sus convicciones, por agradar a quien tenían enfrente. Lo que vemos en Azarías y los sacerdotes, hermano, fue completamente diferente. Ellos estaban gobernados por el rey más famoso de su tiempo, el rey Usías. Y es probable, hermano, que el rey Usías hubiera hecho beneficios a favor del sacerdocio. Es probable que les haya, por la historia que leemos, les haya apoyado, les haya ayudado, les haya beneficiado, pero sin embargo, hermanos, aún así, ellos no cambiaron. No cambiaron sus convicciones. El cristiano, hermanos, no debe cambiar su fe. No debe variar en su fe por las situaciones que vaya viviendo. Le decía a mi esposa que yo le pido a Dios, porque he visto muchos ejemplos, le pido a Dios que si Dios me permite llegar a una edad ya más avanzada, hermano, que me mantenga en mis convicciones. Porque ¿sabe cuál es el problema cuando vamos avanzando en la edad? Dicen los que saben que entre más grandes nos volvemos como niños. Y hermanos, somos más sentimiento que convicción. Dios nos ayude, hermano, para si vamos avanzando, hermano, que tengamos intactas las convicciones, que no cambiemos, hermano, por la edad, pero tampoco por las circunstancias. Yo recuerdo que en alguna ocasión, mientras disciplinamos a la hija de una hermana, me señaló y me dijo: espérese, ya lo quiero ver cuando sus hijos crezcan, a ver si va a ser igual. Porque todos cambiamos cuando tenemos hijos y cambiamos cuando somos padres. Gracias a Dios que así no han sucedido las cosas. Las circunstancias, hermano, no deben hacer que cambiemos nuestra fe. En ningún momento y en ninguna circunstancia. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y una fe, hermano, que cambia constantemente, hermano, no puede agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si nuestra fe, hermano, hoy está en lo más alto y el día de mañana cambia por las circunstancias que está viviendo o por las situaciones que está pasando. La fe debe ser invariable, hermano, porque la fe que hemos recibido no es una fe de sentimientos, hermano.
No es una fe de que hoy siento ganas de mantener firmeza, hoy siento ganas de mantenerme inamovible, hoy siento ganas de ser siervo fiel de Dios, hoy siento ganas. No es sentimientos, hermano. Hebreos 11:1 dice, fe es certeza de lo que espera, es convicción de lo que no se ve. La fe invariable es invariable precisamente, hermano, porque es convicción. Nuestra fe no debe moverse, debe mantenerse, hermano. Y sabe una cosa, no debe de cambiar por los problemas que vivimos, por las situaciones que vivimos. ¿Cuántas veces, hermano, hemos escuchado consejos de hermanos que dicen, hermano, no te preocupes, vamos a ver qué Dios dice más adelante, vamos a orar por el hermano que anda mal, vamos a orar por él, vamos a pedirle a Dios por él? Y allí estamos, hermano, de rodillas, orando por aquel que anda en inmoralidad, aquel que enseña mal, aquel que anda desordenado. Y oramos, hermano, y nos la podemos pasar toda la semana y las rodillas, hermanos, todas dañadas. Pero mientras que no nos atrevamos a corregir al pecador, no funciona la oración. No es cuestión solamente de oración, hermano. Nuestra fe tiene que enfrentar los problemas cara a cara. No podemos cambiar, hermano, la fe. Tenemos que enfrentar con la fe los problemas que van habiendo. Y no pensar que todo se resuelve, hermano, mediante la oración. No, hermano. La oración es una parte importante y necesaria, pero necesitamos enfrentar el problema. La fe, hermano, no puede cambiar olvidando su responsabilidad. Porque la fe invariable, hermano, sabe que tiene responsabilidades. Yo he escuchado mucho aquello de que es que no tienes amor. Tal vez usted haya escuchado alguna vez esa frase. A ver si no me pasa y me estoy pasando. Hermano, es que no tienes amor. Hermano, cuando alguien dice que no tienes amor, te está invitando a brincar la responsabilidad que tienes como parte del cuerpo de Cristo. Decir que no tienes amor es como decirte que ignores lo que está pasando, que no le hagas nada, no le llames la atención, no lo disciplines, ignora el mal que está haciendo, tenle amor, olvidando que la Biblia nos dice que Dios al que ama, corrige. Dios al que ama, azota a todo aquel que recibe como hijo, nos disciplina, hermanos. La fe debe ser invariable. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios, hermano, no cambia a través de los tiempos. No cambia porque el dólar ha subido o ha bajado, hermano. No cambia. El amor de Dios no cambió con el COVID. El amor de Dios no cambia, hermano, si hoy tienes un buen trabajo y tú vienes y presentas una buena ofrenda y el día después pierdes el trabajo y tu ofrenda no es la misma, Dios no va a cambiar, hermano. Dios no tiene sombra de variación. Dios no va a cambiar nunca en su fidelidad, ni en sus promesas, ni en las circunstancias, hermano. Dios no cambia, Él permanece sin variación. Pues Él espera que de la misma manera sus hijos tengan una fe invariable. Hechos capítulo 4 versículo 18. Ya no hablen más en ese nombre. Los vamos a dejar ir, los azotan, pero no queremos que hablen más en ese nombre. Fue la sentencia a Pedro y a Juan. Ya no hablen más en ese nombre. Ya ni siquiera decir el nombre de Cristo. No, en ese nombre no hablen más. Y ellos dijeron, juzguen ustedes delante de Dios qué es lo correcto. ¿Obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerdo un hermano, hermanos. Perdón, hermano Alfonso, hágame decir, mire, dijo el hermano Alfonso, te voy a hacer así, hágamelo, hermano, hágame usted, dígame, móchale. Hermano, hay un hermano que conocimos allá en Monclova. Se le llamó, hermano, porque un hermano lo acusó de que él no quería tener una reunión de mujeres. Fueron los ancianos que lo apoyaban. Había como 6 ancianos, hermano, 2, 3 diáconos por ahí, predicadores, el traductor, eran como 20 personas y el predicador, el que lo acusaba. Y hermano,
No, es que hermanos, por favor. Yo nunca he estado en contra de la reunión de mujeres. El problema es que no tenemos los recursos para tener una reunión de mujeres. ¿Eso qué importa?, dijo el que lo acusaba. A ver, ¿cómo le hace? No puedo, si no tenemos recursos en la iglesia, no voy a forzar a los hermanos. Y fue tanto el problema, hermano, que le cortaron el apoyo. ¿Qué ocurrió, hermano? Cómo la sufrió. No me lo platicaron, yo estuve ahí. Cómo la sufrió, hermano. No tenía ni qué comer, literalmente. Unos hermanos fueron, le llamaban despensa, hermano. Iba el hermano a ver si ya había cambiado su postura, porque el hermano que lo acusó tenía un fin: quería sacarlo de la congregación. Y esperaban que él cambiara su pensamiento. No, hermano, nunca cambió. Él seguía trabajando en la iglesia, sirviendo. Tienes que salirte, no. Estábamos en una reunión de predicadores cuando empezó la asociación allá en Monterrey, hermano. Y estábamos 20 predicadores, y de repente se acerca un hermano y le dice a ese predicador algo en el oído: y hermanos, oren por mí, tengo que ir. Y se va. Después voy para su casa. ¿Y qué pasó, hermano? 2 cosas. Mi esposa la tuvieron que internar de urgencia y no tenía dinero, hermano. Fue a buscar dinero para pagar. ¿Y sabe algo? Lo peor del asunto, fue a buscarlo en el Ministerio Público porque el hermano lo demandó. Lo demandó, hermano. ¿Cómo es posible? Es que tengo que sacarlo de la congregación, yo me tengo que quedar ahí. Y el hermano, y yo le decía: hermano, váyase mejor. Lo invitaba a un amigo a que se fuera a trabajar a Saltillo. Y le digo: hermano, ¿usted puede reunirse y trabajar ahora? No, hermano, es que tengo que servir a Dios aquí. Y él seguía sirviendo a Dios, no cambiaba y no cambiaba, seguía en su fe, seguía trabajando, él seguía adelante, hermano. Y un día llego yo, mi esposa y yo éramos novios, y yo me quedaba con él. Y cuando llego en la tarde, hermano, había una persona ahí que él estaba entregando la cartilla militar. Y se va la persona. Y le digo: hermano, ¿y quién era? Y le dice la esposa: dile quién es. ¿Quién? Es el que me tiene demandado. Lo que pasa es que iba a Estados Unidos y no podía sacar la visa, necesitaba el pasaporte, y me pidió de favor que le sacara el pasaporte para agilizar el trámite. ¿Y qué hizo usted, hermano? Pues se lo saqué, ya eso venía. Le ayudé a la cartilla militar, perdón, la cartilla militar. Mire nomás. Yo lo hubiera corrido, hermano. Dijo: no, yo no. Hermano, ante los problemas, él mantenía la fe. Él seguía con una fe, hermano, inmovible. Qué complicado, ¿verdad? Es mantener una fe ante semejantes circunstancias. Pues eso es lo que debemos de hacer: mantener una fe inmovible. Para terminar, hermanos, último punto, vámonos rápido. La fe, por definición, ¿cuánto tengo, Chuy? 5 minutos, ¿o me estás diciendo que ya? Ok, 5 minutos. La fe debe ser constante, hermano. Por definición, la fe debe de ser constante. La fe, hermanos, inmovible se define como constante. Hebreos capítulo 10, versículo 39, hermano. Dice el autor de los Hebreos: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros no somos de los que hoy somos y mañana no. De que hoy somos fieles y mañana no. Mañana más o menos. Mañana quién sabe. No, hermano. El autor de los Hebreos dice que como cristianos, usted y yo no retrocedemos nunca de nuestra fe. Mantenemos nuestra fe. Nadie, hermano, ningún cristiano debería retroceder. Deberíamos de mantener, hermano, la esencia que mantuvieron los primeros cristianos en Hechos capítulo 2, cuando ellos perseveraban en la doctrina, hermano. Ellos perseveraban en la doctrina y mantenían la enseñanza que se les había dado. Entonces, hermano, cuando usted y yo pensamos en que hoy somos cristianos y mañana tal vez no, somos inconstantes. Y la inconstancia, hermano, es definida, hermano, como una fe indecisa. Es tener una fe indecisa, no saber lo que realmente somos. Tener una fe inconstante, hermano, es ser inestables. Es alguien que apoya hoy y mañana no. Es tener, hermano, una fe enteramente dividida. Y cuando hay problemas, no sabes si te vas con melón o con sandía. ¿Te vas con el amigo o te vas con lo que dice la Escritura? ¿O te vas con el compañero, el que amas, el familiar? ¿O haces la voluntad de Dios?
Eso, hermano, es ser inconstante. El que es constante, hermano, no es, hermano, indeciso. El que es constante no es inestable. Y mucho menos, hermano, tiene una fe dividida. Aquí hay una enseñanza para nosotros como líderes y también para miembros. Hermano, había una prosperidad tremenda durante la época de Usías. La Escritura nos señala en 2 de Crónicas 26, del 5 en adelante, hermanos, lo siguiente: y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dios prosperó a Usías, hermano, y el reino prosperó militarmente. Tenía un ejército grande, mucha gente para defender. Él tenía, hermanos, un reino próspero económicamente, de tal manera que tenía campos grandes, fértiles, viñedos en abundancia. Pero, hermanos, es en esa prosperidad cuando el rey Usías se empieza a perder en cuanto a su fe. Se empieza a corromper. Y ahí aparece Azarías y los 80 sacerdotes, hermano, con la actitud de no perder, hermano, la constancia de la fe. Ellos son constantes. Ellos, hermano, defienden la santidad de la voluntad de Dios, la integridad del templo. Ellos mantienen, hermano, intachable el aspecto espiritual de la adoración a Dios. Ellos no han cambiado. El problema que hoy en día, por eso dije que sobre todo para líderes, predicadores, es que, hermano, vivimos una época en que la iglesia comete dos errores. Primero, muchos estudiantes hoy en día salen buscando fama, y la iglesia está cometiendo el error de atribuirles fama. De tal manera, hermano, que ahora me dijo un joven que había salido de la escuela de predicación, no es inventado, es una realidad, hermano. Dijo: se nos ha dicho que nos demos nuestro lugar, y cuando alguien nos invite, que le digamos: sí, vamos a ir, pero cobramos tanto. En alguna ocasión, hermano, me iban a invitar a Monclova. Bueno, por cierto, ¿por qué no me invitaron? Ni me acuerdo. Y preguntó una hermana: hermano, ¿cuánto nos cobra para venir? Uy, no, hombre. Ustedes supieran cuánto he predicado en Estados Unidos allá con Chuy. Más piénsele tantito, ¿cuánto voy a cobrar? No, pues no. Hermano, nos dijo así: es que conocemos un hermano que invitamos a predicar de la misma escuela que donde usted salió, y nos pidió primero un hotel de lujo. Él no se quedaba en la casa de los hermanos, él quería un hotel. Segundo, él cobraba cierta cantidad, 2 veces el salario mínimo, hermanos, 3, algo así, no sé cuánto cobraba. Tenían que darle. Así que, hermano, ¿cuánto nos cobra usted? No, hombre, qué bárbaro. Porque son de la misma escuela, tienen la misma enseñanza y la misma práctica. No somos iguales, no todos somos así, no todos, hermano, vivimos así. Pero se ha enseñado hoy en día a buscar la fama, a buscar la popularidad. Y, hermano, y la iglesia tiene un grave problema. ¿Cuántos conocemos al hermano Ildefonso? Todos, muchos conocemos al hermano Ildefonso. Y si el día de mañana el hermano Ildefonso se parara aquí y nos dijera: hermanos, me he dado cuenta a través de tantos años que estamos equivocados, ahora resulta que ya entendí que Cristo ya vino. ¡Wow! ¿Quién lo dijo? El hermano Ildefonso. Y con su experiencia, su reconocimiento, y porque muchos lo conocemos, tenemos que decir: amén, gloria a Dios. No, ¿verdad? No, señor. No, señor. Porque fama no es sinónimo de sabiduría. No, hermano, no es así. La fe debe de ser constante. Y que el día de mañana, hermano Ildefonso, no se entierren, pero que digan: mantuvo la misma línea. Y que en el epitafio de la tumba se escriba que mantuvimos la fe hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque la corona solamente es a los que mantienen la fe, hermano. No como dice Santiago, que hoy sí y mañana no. Porque acuérdese que no debemos de ser fluctuantes. Hermano, cuando vemos nosotros la actitud de Azarías, de los 80 sacerdotes, es increíble. ¿Por qué?
porque ellos, hermanos, no permitieron que fuera violado el templo con aquel hombre queriendo ofrecer sacrificio, ofrecer algo que a él no le correspondía. Ellos mantuvieron su fe y era una fe verdaderamente constante. Déjeme concluir con lo siguiente. Hace muchos años, hermano, el hermano Samuel Solís dio una predicación a un grupo de jóvenes. Y él decía lo siguiente, para no equivocarme, textualmente: debemos ser como columnas, hermano, como columnas verdaderas que vencen. Porque las columnas vencen el sol, el aire, el agua, hasta el tiempo. Nada puede vencer una columna bien cimentada, una columna bien establecida. De tal manera, hermanos, concluyo, que usted y yo, para mantener una fe inmovible, debemos ser como columnas. Debemos mantener nuestra fe, hermanos, de tal manera que permanezcamos firmes a nuestras convicciones. Y al que permanezca firme, Apocalipsis capítulo 3 versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermano, así que mantenga su fe inmovible. Una fe, dijimos, sabrá Dios. Una fe, sabrá Dios, firme. Una fe, sabrá Dios, invariable. Y una fe constante. Dijo el hermano Benjamín de allá, Broville: hermano, ¿por qué siempre repites los? Para que nos lo aprendamos. La fe inmovible, hermano, por definición debe de ser una fe, otra vez, firme. Una fe invariable y una fe constante. Tengamos, hermano, una fe como la Dios nos la ha dejado. Mantengámosla fermos y sigamos luchando y no la perdamos, hermano. Porque acuérdese que sin fe es imposible que estemos aquí agradando a nuestro Dios. Dios me lo bendiga, mi hermano. Perdón por el tiempo,